Hola a todos, soy el doctor Fernando Villalba. Bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar hoy sobre ectoparasitosis. Algo importante que tenemos que recordar antes de hablar de los ectoparásitos es recordar un poquito y diferenciar estos dos términos. Infección no es lo mismo que infestación. Infección es el término que vamos a utilizar cuando se dan enfermedades por microorganismos, hongos, virus, bacterias. En el caso de los parásitos, vamos a utilizar el término infestación, ¿no? Uno puede estar infestado de parásitos. Estos parásitos pueden crecer en la superficie de la piel y es donde entran los ectoparásitos. ¿M? Y algunos pueden pueden afectar a órganos internos también. Tenemos los endoparásitos que pueden crecer. El hígado, cerebro, los parásitos intestinales también entran dentro de ese grupo. Lo que vamos a ver en esta clase entonces son los ectoparásitos. Vamos a fijarnos los más frecuentes y aunque estos nombres parezcan medio raros, así de ectoparasitosis, son muy frecuentes y comunes y estoy seguro que de algún momento habrán visto algunas de estas enfermedades. Vamos a hablar de las más frecuentes. La primera de ellas, la primera de las que vamos a hablar es la larva migrante cutánea, ¿sí? En este caso es un nematode que es un gusano, digamos, en términos más comunes, cilíndrico. El más frecuente es el Ancylostoma brasiliensis. También puede estar causado por el Necatur americanus, el Ancylostoma duodenale y Strongyloides stercoralis. También pueden producir estos cuadros. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? La larva o la forma adulta de este parásito se encuentra en el intestino de ciertos animales. Ahí entran perros, gatos, existen otros también. Y lo que van a hacer es justamente liberar los huevos en el intestino de estos animales y entonces cuando estos animales defecan, estos huevos llegan a la tierra, principalmente en zonas donde hay calor y humedad. Entonces finalmente en el suelo estos huevos eclosionan y tenemos entonces las larvas libres o larvas o la forma infectante, ¿verdad? Esto en contacto con la piel termina entonces atravesando sobre todo la epidermis y comienza a crear un túnel entre la epidermis y la dermis. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Eh, Clínicamente va a aparecer una lesión que parece que recuerda al trayecto de una serpiente, por eso decimos que va haciendo un túnel serpinginoso. En esa zona vamos a tener enrojecimiento de la piel, o sea, eritema. ¿M? Puede estar elevado, sobre todo si la larva está en la parte más superficial y está un poco más profundo, o cuando comienza el cuadro puede ser menos evidente esa elevación. El prurito, que es la picazón, que es el principal motivo por el que acude el paciente con larva migrante cutánea. Y lo más frecuente es que aparezcan en las zonas de las extremidades, que son las zonas donde justamente uno entra en contacto con la tierra o con el suelo, las manos y los pies. Dentro de lo que es los estudios laboratoriales, acá está aclarado también, en las parasitosis podemos encontrar también el hemograma eosinofilia, o sea, aumento en los números el número de eosinófilos. Acá vemos otra imagen. Esta imagen me gusta porque muestra un cuadro, una etapa más inicial, ¿verdad? Donde ese túnel no es tan sobrelevado, aparece más como una zona eritematosa. ¿M? Y a medida que van pasando los días, entonces esta larva va aumentando, va creciendo de tamaño también y va haciendo este trayecto serpinginoso. En algunos casos, como en el caso en portugués, también se le conoce con el nombre entonces de bichos geográficos porque justamente va haciendo un trayecto que recuerda como que va dibujando un mapa, ¿verdad? Como les decía hace rato, cuanto más días pasen, esa larva va a aumentar de tamaño y si está superficial o en un paciente anciano, por ejemplo, en el que la piel ya está más atrofiada, va a ser más evidente. ¿M? Hay que considerar que siempre el prurito va a estar acompañado de estas lesiones y hay que considerar que los pacientes muchas veces terminan haciendo como tratamientos caseros, ¿verdad? Clavar con agujas, con espinas, quemar con algún objeto
Entonces muchas veces terminan produciendo lesiones y eso sirve para puertas de entrada de bacterias, ¿sí? Entonces muchas veces podemos también tener lesiones sobreinfectadas, ¿verdad? Acá vemos justamente cómo va dibujando o algo que parece más o menos un mapa y de ahí el nombre también o lesiones geográficas también se le dicen, ¿verdad? En algunos casos podemos tener costras que son secundarias o lesiones que van a ir apareciendo por el rascado. El diagnóstico se da por la exploración clínica de la piel. Lo que tenemos que encontrar es este túnel serpinginoso eritematoso, ¿verdad? Que se va haciendo más largo a medida que van pasando los días. Las zonas más frecuentes, muñecas, manos, la zona de los glúteos también, que a veces los pacientes se sientan en la arena, en la playa o en la tierra húmeda, entonces también son zonas donde pueden aparecer estas lesiones. Acá vemos variantes, una variante en la que aparecen ampollas también. En algunos casos, algunos pacientes tienen una hiperreactividad a la larva que está en la piel, entonces se produce una respuesta inflamatoria más importante. Eh, Acá también vemos otro caso donde pueden ser también múltiples, ¿sí? Que también puede ocurrir. Dentro de lo que es el tratamiento, si es una sola lesión pequeña o si son pocas, se puede utilizar el tratamiento, se puede optar por el tratamiento tópico, que es el tiabendazol al 5%, una pomada que se aplica 2 o 3 veces al día y normalmente entre 1 o 2 semanas desaparece la lesión, ¿sí? Obviamente la larva muere y se termina reabsorbiendo, ¿sí? Importante lavar previamente la piel y secar antes de aplicar la pomada. Si son múltiples, se puede optar por la ivermectina, ¿sí? Son cápsulas que vienen de 6 miligramos, entonces normalmente son 12 miligramos en dosis única, ¿verdad? Y si son niños, bueno, hay que hacer el cálculo. Y acá también está agregado el albendazol, porque el albendazol es un antiparasitorio bastante común y van a encontrarle en cualquier puesto de salud. Inclusive muchas veces tenemos disponibles como para dar a los pacientes, así que es una muy buena opción también. Y se utiliza una cápsula al día, vía oral por 3 días. Fácil también la tomas, vienen en cápsulas de 400 miligramos. Importante recordar a los pacientes no manipular, no clavar y para evitar las sobreinfecciones. Otro tipo de ectoparasitosis que vamos a ver son las miasis. En este caso lo que vamos a tener es una infestación por larvas de especies de moscas. Ese contagio puede ser directo cuando la mosca se posa directamente sobre la piel y deposita sus huevos, o de forma indirecta cuando algún objeto contaminado con huevos entra en contacto con la piel y esos huevos finalmente eclosionan y bueno, comienza la enfermedad, ¿verdad? Clínicamente lo que vamos a tener es dolor, prurito y lo característico tal vez de la miasis es que el paciente puede referir la sensación de que algo crece o se mueve en esa región, ¿verdad? La percepción de movimiento. Las formas clínicas tenemos la cutánea, la cavitaria, que puede ser el oído, nariz, boca, ¿verdad? El de herida, sobre una herida previa que también se puede terminar sobreinfestando, ¿verdad? Y la forma sistémica que sería en casos extremos, en la que en algunos pacientes de gluten hay larvas y pueden introducirse hasta las vías respiratorias, etc. Ahí tenemos una imagen entonces de la larva, perdón, de la miasis. Esto es muy frecuente en el internado, estoy seguro que van a ver en algún momento. Entonces lo que se hace es, principalmente ya hablando un poquito del tratamiento, porque el diagnóstico es explorar la zona de la piel y encontrar estas larvas en la herida, en la cavidad. De lo que es el tratamiento principalmente es retirar mecánicamente estas larvas. Para eso utilizamos unas pinzas y hay algunas estrategias que nos ayudan a retirar estas larvas. Una de ellas es colocar vaselina, ¿sí? O en áreas rurales también se utiliza grasa de cerdo, así popularmente, y realmente también tiene utilidad, porque ¿qué es lo que se quiere tratar de hacer? Es ocluir esa lesión
para que esas larvas se queden sin oxígeno, entonces ellas naturalmente van a tratar de salir para buscar oxígeno y bueno, y después uno va retirando con las pinzas. No matan a las larvas con eso. La otra alternativa es usar una solución de etil-éter en la que se colocan unas gotitas, eso afecta al sistema nervioso ahí de las larvas y entonces pierde la movilidad, ¿verdad? Se inmovilizan, entonces son más fáciles de retirar. Es muy importante recordar que una vez que se retiran todas las larvas, queda una herida en la zona de la piel expuesta. Hay que en algunos casos hacer curación, utilizar antibióticos tópicos si son grandes o lesiones grandes, inclusive orales. Hay una variante de la miasis en la que una larva, ¿sí? Una sola larva de gran tamaño que puede producir la miasis furunculoide o la miasis furunculosa, ¿verdad? Porque clínicamente simula un cuadro de furúnculo, ¿verdad? Pero al hacer la presión normalmente es más duro que un forúnculo. En el forúnculo con los días tenemos un reblandecimiento en el centro que justamente se va dando por la acumulación de pus, ¿verdad? En este caso no se reblandece y algo muy importante es que tener en cuenta con esta larva es que tienen unos ganchos. Entonces hay que tener cuidado para que el paciente no exprima esta lesión, porque a medida que exprime esos ganchos, se van a fijar más en realidad ahí a la piel y en el momento de retirar va a dificultar la retirada, ¿verdad? Lo ideal es hacer entonces una incisión en cruz para retirar esas larvas, ¿verdad? Hay que evitar dejar vestigios o restos de la larva, retirar enteros si es posible, para evitar la reacción a cuerpos extraños también. Acá tenemos otras imágenes de larvas, de miasis, esta es la miasis furunculoide también. El aspecto y el tamaño de la larva va a ir variando de acuerdo al tipo de mosca que deposita los huevos y esto sería la miasis cavitaria, que también puede ser en la fosa nasal, en el oído, etcétera. En el caso de los oídos hay que tener cuidado con el tímpano, no introducir pinzas, hay que utilizar, si sí, hay la cuestión del etiléter o la vaselina, tener en cuenta eso. Ya hablamos sobre el tratamiento y lo que nos queda un poquito es cuando son múltiples, en algunos casos no se puede retirar todo en un solo día. Lo que se puede hacer es se retiran los que son más fáciles o que están de forma más superficial y el paciente puede comenzar también un tratamiento sistémico con la ivermectina, ¿verdad? Que va a ayudar a eliminar ahí a estas larvas. Como les comenté hace rato, hay que considerar utilizar pomadas con antibióticos o orales también en algunos casos si la lesión o el área expuesta queda muy grande, ¿sí? Una lesión muy grande en la piel. Otro tipo de ectoparásito es la tungiasis, que parece raro con ese nombre, pero en realidad también estoy seguro que alguna vez habrán visto o escuchado sobre esta enfermedad. Popularmente en Paraguay le conocen como pique, ¿sí? Y en Brasil le conocen como bicho de IP, ¿sí? Bicho de IP. En este caso, entonces, hoy ya vamos a saber que en realidad es una pulga, ¿sí? Una pulga, la pulga hembra fecundada, la que se introduce en la capa de la piel y una vez que llega el estrato granuloso de la epidermis, justamente se posa y comienza a depositar allí sus huevos. Tanto la tungiasis como la larva migrante cutánea hay que tener en cuenta que no necesitan que haya una herida realmente en la piel para conseguir atravesarla. Clínicamente lo que vamos a tener van a ser unas lesiones, unas pápulas que pueden ser únicas o múltiples dependiendo de cuántas son las pulgas que se logran introducir en la piel. Y en el centro vamos a tener un área negruzca central que justamente corresponde a la pulga, ¿verdad? Es prácticamente la pulga que está ahí reposando en la piel mientras va depositando sus huevos. Eso se va a acompañar de mayor o menor reacción inflamatoria en algunos casos y la localización también es muy frecuente que aparezca en las extremidades, sobre todo en los pacientes que andan descalzos, ¿verdad? Porque justamente ahí pueden haber pequeñas espinitas o heridas que también van a facilitar justamente su introducción. La localización tenemos la subungual que es por debajo de las uñas, que a veces también
al manipular la tierra o los residuos que quedan debajo de la uña también facilitaría eso. Los pliegues interdigitales y las plantas de los pies, entonces, son las zonas más frecuentes. Es muy importante eh, cuando vemos a un paciente con lesiones múltiples, evaluar si no hay alguna alteración de la sensibilidad superficial, puede ser por el diabetes, en el caso de los adultos, o lepra. Y hay que considerar también que la lesión puede infectarse y ser la puerta de entrada para bacterias y finalmente, por ejemplo, producir erisipela, que es un cuadro ya bacteriano, ¿sí? Vamos a mirar también ahí una imagen enseguida. En el caso de los niños, también hay que considerar cuando son frecuentes o múltiples, también pueden ser en algunos casos indicios de falta de cuidados y en algunos casos también hay que activar el tema de seguimiento porque es un tipo de maltrato por falta de cuidado, ¿verdad? Entonces, clínicamente lo que vamos a tener una lesión papulosa, ¿sí? Una pápula con un centro negruzco, ¿verdad? Que puede ser único, como en este caso que se ve acá, o pueden ser múltiples, como podemos ver en este caso extremo, ¿verdad? Que justamente es un caso clínico que publicó el año pasado el New England de una niña inglesa que fue a Brasil y bueno, fue a conocer un rancho, una estancia y estuvo jugando en, en una zona donde habían pajas y esos animales, entonces finalmente tuvo este cuadro, ¿verdad? Acá vemos también lesiones múltiples y como les dije hace rato, en algunos casos pueden servir, esto sería la parte, las lesiones subungueales, ¿sí? Debajo de la uña que pueden ser un poco más difíciles de tratar y acá si se fijan hay un eritema de la piel, un enrojecimiento hasta esta zona, probablemente al palpar el dedo va a estar caliente, eso puede ser indicio de que hay alguna sobreinfección bacteriana sobreagregada, así que en esos casos también hay que administrar antibióticos, tener cuidado en pacientes diabéticos que tengan también, porque estos pueden ser puertas de entrada para bacterias, ¿sí? Esta imagen que está acá es un caso también de, además de esto, de la tungiasis, tenemos erisipela, que es una infección bacteriana que vamos a mirar en las siguientes clases. Continuando un poquito, tenemos acá también otra imagen de la tungiasis subungueal, otra imagen ahí. El tratamiento, ya sabrán, popularmente se retiran con agujas, es popular eso, pero bueno, si va al hospital hay que retirar con una aguja esterilizada, lo mismo que la miasis, en algún momento tal vez vean en los pacientes si se fijan detalladamente los mendigos, etcétera, que muchas veces caen en las guardias, eh, si se fijan probablemente van a encontrar algunas de esas lesiones. En infestaciones importantes lo mismo que la miasis, ¿verdad? Se puede utilizar la ivermectina también, en este caso es de dosis única, que se pueden usar 2 o 3 comprimidos eh, y se puede repetir a las 24 horas. Sobre todo si son múltiples y no se pueden retirar en una sola consulta, en una sola atención, digamos. El siguiente tema que vamos a ver es la escabiosis, ¿sí? Que también ya habrán escuchado alguna vez. Con ese término a veces parece medio raro, pero se trata de la sarna, ¿sí? Popularmente conocido como sarna. En este caso sabemos que es altamente contagiosa y está causada por un ácaro. En este caso ya no es una pulga, no es una larva, es un ácaro. Es el Sarcoptes scabiei y si se fijan acá está bien aclarado variante hominis. ¿Por qué? Porque también hay variantes de animales, ¿sí? De gatos, de perros, caballos, pero eso en realidad no pueden crecer o infestar al ser humano. Vamos a aclarar un poquito eso más adelante. El contacto puede ser también directo entre personas o indirecto cuando es por ropas, toallas, sábanas, compartir camas, etc. Se disemina rápidamente en locales de densa población, ahí entran escuelas, colegios, albergues, asilos, eh, campamentos militares, etcétera, y suele estar relacionado también a la pobreza, ¿verdad? La escabiosis tienen también las áreas más frecuentes
donde vamos a encontrar las lesiones. Muchas veces esas lesiones no son muy específicas porque lo que vamos a encontrar van a ser lesiones del rascado, ¿verdad? Ya sabrán, el prurito es una de las características de la escabiosis de la sarna, que es sobre todo nocturno, entonces picazón nocturna intensa. El paciente siente un prurito intenso. ¿Y cómo definimos que es intenso? Muchas veces el paciente refiere que no puede dormir o la mamá que trae a los niños y que se despiertan durante la madrugada porque se rascan. Eso puede ser un indicio de que el prurito es intenso. Le voy a mostrar una imagen sobre el surco carino, que es como un pequeño túnel que es raro de ver, pero si se ve es patognomónico de la sarna. Eh, que podemos encontrar también que es como un trayecto que va haciendo debajo de la piel, ¿verdad? Y después las lesiones como vesículas, pápulas y escoriaciones que van a ser secundarias al rascado, como estuve mencionando. Muy importantes son las zonas, ¿sí? Las zonas más frecuentes son las muñecas, los espacios interdigitales, las axilas, ¿sí? El espacio periumbilical, ¿sí? Y la zona de los glúteos, son las zonas más frecuentes. Entonces es muy importante que sean en esas, el prurito sean en esa zona. Difícilmente en el cuero cabelludo hay un diagnóstico diferencial que vamos a mirar enseguida. Entonces en el tronco vamos a encontrar lesiones variables. Estos son ya casos un poco más extremos, sobre todo cuando son crónicos van a ser más evidentes esas lesiones, donde acá principalmente tenemos como indicio la localización, ¿verdad? Zona de la axila, espacio periumbilical, acá la zona de los glúteos, que estuvimos diciendo justamente que son zonas frecuentes. Acá muestra el espacio interdigital, que también es una zona frecuente de prurito en los casos de escabiosis, ¿verdad? Esto sería el surco carino, que como les comenté es raro de ver y mucho menos así múltiples como en esta imagen. Eh, es como una pequeña coma, ¿sí? ¿Verdad? Grisácea normalmente, que corresponde a un surco que va dejando el ácaro que va a, transitando ahí debajo de la piel, ¿verdad? Esto es lo más frecuente de encontrar, ¿verdad? Lesiones secundarias al rascado en las localizaciones que estuvimos mencionando. Las escabiosis o sarna también pueden tener algunas complicaciones que son frecuentes como la eczematización. En ese caso, imagínense que el paciente puede desarrollar una hiperreactividad ante el contacto con el ácaro, entonces puede haber una respuesta inflamatoria más importante, entonces hay más eritema, la piel puede estar caliente, se pueden formar algunas ampollitas o pústulas, ¿sí? La impetigenización, donde finalmente con el rascado el paciente produce pequeñas lesiones en la piel y sobre eso, o sea, esas lesiones aprovechan algunas bacterias que están en la superficie y comienza una infección bacteriana también, ¿verdad? Y la sarna incógnita, que es la que vamos a encontrar en estratos sociales un poco más elevados. Muchas veces los pacientes sienten prurito, se automedican con corticoides, bromadas tópicas, que eliminan la sensación de prurito, ¿verdad? O antiinflamatorios tópicos, etcétera, principalmente por corticoides para la sarna incógnita. Eso también van a hacer desaparecer los signos inflamatorios, pero los ácaros siguen allí. Entonces, normalmente el paciente al suspender el tratamiento vuelven a aparecer las lesiones, ¿verdad? Puede dificultar un poco el diagnóstico. En ese caso, se hace un raspado de la piel y eso se observa directamente en el microscopio y se observan ahí los ácaros y con eso se confirma el diagnóstico. Pero en la práctica habitual, el diagnóstico de la sarna o de la escabiosis es clínico. Podemos tener una combinación de estas características. O sea, si están dadas todas estas condiciones, podemos hacer un diagnóstico clínico de la escabiosis e iniciar un tratamiento sin la necesidad de tener estudios complementarios, ¿sí? El polimorfismo lesional se refiere a los diferentes tipos de lesiones que se pueden encontrar: pápulas, ampollas y escoriaciones secundarias al rascado. La distribución característica que ya estuvimos mencionando: la región de la axila, espacio umbilical, espacio interdigital, muñecas y glúteos, ¿verdad? El prurito intenso, sobre todo nocturno, y la afectación de más de un miembro de la familia. Entonces, si tenemos todos esos datos, es suficiente como para hacer un diagnóstico clínico de la escabiosis.
Dentro de lo que es el tratamiento, tenemos algunas orientaciones generales que son muy importantes porque si no, el cuadro persiste y puede ser de difícil tratamiento. Dentro de eso está el cambio diario de sábanas por 3 días, tratamiento de los habitantes de la casa, solear el colchón, lavar las ropas con agua caliente, planchar las ropas, que el calor también elimina los ácaros de la ropa, del calor de la plancha, ¿verdad? Son algunas medidas en las que tenemos que orientar a los pacientes, ¿verdad? Hay una loción que se puede utilizar también, que es la permetrina al 5% que se aplica en el cuerpo de entre 1 a 3 noches y al despertar los pacientes se retiran o se lavan. Eso se repite el esquema normalmente a los 7 días, ¿verdad? En embarazadas se aplica solamente por 2 horas y luego se enjuaga. En el caso de los niños pequeños también se coloca inclusive en el cuero cabelludo la loción. ¿Mm? En casos extensos, en casos más extensos, perdón, complicados o resistentes al tratamiento, también se puede utilizar la ivermectina bioral en dosis única y muchas veces se acompaña automáticamente o en los pacientes, en los familiares de pacientes diagnosticados, em, por más que no presenten síntomas muy evidentes, también se puede utilizar la ivermectina para tratar a la familia. Eso sería la escabiosis, lo que estuvimos viendo sería la escabiosis vulgar o común, digamos, la más frecuente, y también tenemos algunas variantes. Esta, por ejemplo, es la escabiosis nodular. Esto aparece normalmente después de un cuadro de escabiosis tradicional, sobre todo afecta a los niños y en la zona de los genitales lo que vamos a encontrar son unos nódulos muy pruriginosos que pueden ser eritematosos, un color más oscuro, que aparecen como están acá. Estos nódulos no tienen ácaros, en estas lesiones no hay ácaros. ¿Sí? Se habla de una respuesta inflamatoria exagerada justamente ante la exposición a esos ácaros y sobre todo aparecen estos nódulos en las zonas de genital como mencioné recién y el tratamiento se hace con corticoides intralesionales, o sea, una pequeña aplicación en esos nódulos, ¿sí? De corticoides y con eso normalmente el cuadro se resuelve. Si es infrecuente en adultos. Y luego tenemos la forma más grave, ¿verdad? En los casos anteriores estuvimos viendo, eh, normalmente son cientos de ácaros los que crecen en la superficie de la piel, pero en estos casos, en el caso de la sarna costrosa, son miles, ¿verdad? Entonces es muy contagiosa, puede ser ya más difícil al tratamiento también. Y en cuanto a los síntomas, tenemos los extremos. El purito es muy intenso o ya puede estar ausente, ¿verdad? Justamente cuando hay un deterioro importante en la piel. La hiperkeratosis es el engrosamiento justamente de la piel con esa descamación o acá justamente la hiperkeratosis súper evidente, ¿verdad? ¿Quiénes son los pacientes que presentan la forma más grave? Los que tienen síndrome, están en el grupo de riesgo los que tienen síndrome de Down, inmunodeprimidos, asociación con HIV, diabetes, leucemia o pacientes que tengan alguna neoplasia y sobre todo cuando están haciendo también algún tratamiento antineoplásico. En esta imagen vemos entonces una placa donde principalmente se ve la hiperkeratosis, que sería el engrosamiento. En este caso, obviamente, también dice se acompaña de un olor desagradable o de mal olor, ¿verdad? Y ahí tenemos otra forma grave. Entonces, en este caso, la costrosa se caracteriza justamente por hiperkeratosis, engrosamiento de la piel y la aparición de las costras. Son miles de ácaros presentes en la piel, ¿sí? Algo importante y un poquito por dar de vuelta, agregué este slide justamente para aclarar que hace rato les comenté que solamente pueden afectar al ser humano, ¿sí? Los perros, gatos, etcétera, también pueden tener sarna, pero esa sarna no tiene la capacidad de cumplir ese ciclo de introducirse en la piel humana. El contacto de la superficie de un humano con un animal con sarna, sí puede haber una respuesta, como si fuese una respuesta alérgica que es temporal, pero no hay un ciclo en el ser humano, ¿sí? Y por último tenemos los casos de pediculosis, ¿verdad? En el caso de las pediculosis,
son los populares piojos, ¿verdad? Que es una de las ectoparasitosis tal vez una de las más frecuentes y comunes, todos habrán visto, escuchado alguna vez. Es endémico o epidémico en la edad escolar y el contagio puede ser por contacto directo, ¿verdad? Entre personas o de forma indirecta, ¿verdad? Lo que vemos acá es que tenemos acá, aclaramos que estamos hablando de la pediculosis capitis, que es la del cuero cabelludo, ¿verdad? Que es esta, que vemos acá en la imagen. Le sigue la pediculosis corporis, que es la de mayor tamaño. Y acá tenemos la pubis, que es la más pequeñita, que justamente aparece en la zona pubiana, ¿sí? Vamos a hablar entonces primero de la pediculosis capitis, o la que afecta sobre todo al cuero cabelludo. Con respecto al ciclo de los piojos, algo importante que hay que tener en cuenta es que el prurito se da sobre todo porque el piojo tiene una saliva. O sea, imagínense que para succionar la sangre a través de un conducto tan pequeño libera una gran cantidad de anticoagulantes, ¿sí? Para que finalmente la sangre no obstruya ese sifón que se llama por donde, que es como una pajita por donde va succionando la sangre. Entonces libera gran cantidad de un anticoagulante y es este anticoagulante el que tiene un efecto irritante en la piel y es lo que produce el prurito, ¿sí? Entonces, la localización, sobre todo tenemos que examinar el área temporal, occipital, ¿sí? La zona de la nuca, donde normalmente se encuentran los piojos, y hay que recordar que también pueden haber en las cejas, en las pestañas y en la barba, ¿verdad? El síntoma, ya todos saben, el paciente, la mamá le trae al hijo justamente porque no para de rascarse la cabeza, ¿verdad? El prurito severo, podemos encontrar también escoriaciones en el cuero cabelludo, exudados, algunas costras, y si son muchos los piojos, inclusive puede haber adenopatía cervical posterior, o sea, los ganglios pueden hacerse palpables en esa zona. El diagnóstico también ya saben, ¿verdad? Lo que hay que hacer es explorar el cuero cabelludo y si encontramos o los piojos o las liendres, que son los huevos, está hecho el diagnóstico, ¿verdad? Ahí tenemos otra imagen también de los huevos. Hay que considerar con respecto a los piojos que los piojos tienen la capacidad de camuflarse. Entonces, cuando el paciente tiene pelo claro, los piojos van a ser de un color más claro. Y si el paciente tiene pelo oscuro, los piojos van a tener una coloración más oscura. Ahí también vemos la imagen de liendres las pestañas, que estoy imaginando que también pueden aparecer las pestañas, la barba, etc. Dentro de lo que es el tratamiento, una vez que hicimos la exploración y encontramos los piojos, entonces el tratamiento principalmente la estrella es remover mecánicamente las liendres, que son los huevos, o sea, las liendres y piojos, ¿verdad? Eh, Van a escuchar muchas veces que las mamás que dicen que los tratamientos con medicamentos para los piojos no funcionan, y en parte tiene razón, porque no hay ni un tratamiento ni un... No, las lociones o los shampoos para el cuero cabelludo normalmente eliminan los piojos, pero no los huevos. Entonces, al correr de los días, si no se retiran mecánicamente los huevos, va a volver a reaparecer el cuadro. Entonces, es muy importante retirar mecánicamente. Hay algunos tratamientos caseros que van a escuchar múltiples, pero lo único que sí tiene utilidad es utilizar vinagre, que tampoco mata los piojos. Lo que va a hacer el vinagre o el ácido, el acetaldehído, es justamente derretir el cemento, ¿sí? Los piojos, este que está acá, tienen como una garra, ¿sí? Y producen una sustancia gelatinosa, pegajosa, que le permite fijarse al cabello, ¿sí? Y al cuero cabelludo. Entonces el vinagre, o el ácido acético, perdón, em, lo que va a hacer es degradar ese cemento, se mezcla una parte de vinagre con una parte de agua, o sea, 50 y 50%, se deja 30 minutos en el cuero cabelludo y luego se pasa el peine, o sea, lo que va a hacer es facilitar la retirada, tampoco elimina los huevos ni las liendres, ¿sí? Eh, por eso volvemos de vuelta al primer punto, que hay que retirar mecánicamente. Las lociones, los shampoos es lo mismo, van a eliminar los piojos, pero no los huevos, la ivermectina también, ¿sí?
No hace falta, normalmente los huevos y las liendres están hasta 4 milímetros del cuero cabelludo, entonces no hace falta cortar el pelo, no es indicación hoy en día, no hay que recomendar, sobre todo cuando son niñas, no hay que por qué exponerlas a ese trauma en algunos casos, ¿verdad? Em, y tampoco recomendar tratamientos extremos como Coca-Cola, o sea, hay que ayudar y orientar a las mamás a no optar por algunos tratamientos caseros que pueden ser inclusive peligrosos, como utilizar queroseno, alcohol, insecticidas, etcétera, en el cuero cabelludo. Continuando un poco, luego tenemos la pediculosis corporis. En este caso, afecta sobre todo a personas de bajo estatus económico, y los piojos en este caso en realidad no crecen o no tienen un ciclo muy importante en la piel. Normalmente los piojos en la forma adulta se encuentran en las costuras de los tejidos, ¿sí? Son los piojos más grandes, ¿sí? Los que producen la pediculosis corporis. Entonces normalmente están en los tejidos, se posan sobre la piel, succionan sangre y luego vuelven al tejido, ¿sí? Entonces el diagnóstico también se hace justamente por el hallazgo de estos piojos liendres en la ropa principalmente. Obviamente está relacionado a muy poca higiene y bajo estatus económico. Y lo que podemos encontrar también en el cuerpo son lesiones entonces secundarias al rascado e inclusive pequeñas zonas de donde se produjo esa succión, ¿sí? Y acá justamente vemos las imágenes de los piojitos. Como les decía hace rato, estas son más de mayor tamaño que las del cuero cabelludo. Entonces se encuentran en los tejidos, en la media, en los pliegues, ¿sí? De la ropa. Y en el tronco, en el cuerpo, o sea, en la piel lo que vamos a encontrar son principalmente lesiones secundarias al rascado. Y esto sí es algo característico que se puede encontrar, que son pequeñas áreas de hiperpigmentación que fueron las zonas donde se produjo la succión, ¿sí? Y por último tenemos la pediculosis pubis. La pediculosis pubis entonces era la de menor tamaño. Si recuerdan la imagen que estuvimos viendo, los tres tipos de piojos. En este caso es la de menor tamaño. Hay que considerar en este caso que la transmisión también puede darse eh, a través del sexo, ¿sí? No es común en niños, entonces cuando se encuentra en niños hay que investigar de abusos porque no es común, ¿sí? Y también pueden crecer además de la pubis, en cejas, del pubis en cejas, pestañas, barba, vello axilar, en la espalda y del pecho, ¿sí? Es el más pequeño, como estuvimos diciendo. Y lo mismo, el diagnóstico se hace al explorar y encontrar los piojos o las liendres adheridas a la piel o al cuero cabelludo, perdón, a la piel o a los pelos, ¿sí? En algunos casos pueden aparecer también pequeñas zonas grisáceas o azuladas de donde se produjo la succión. Y obviamente está acompañado de prurito intenso ahí en el área pubiana. Cuando aparecen en los párpados perdón, en las pestañas, también puede producir blefaritis o conjuntivitis que es justamente por el rascado frecuente ahí de los párpados, ¿sí? El tratamiento es principalmente retirar mecánicamente. Ahí vemos otra imagen. Cuando, así, lo mismo que eso se me pasó a mencionar, cuando se encuentran en las pestañas, lo que se hace es utilizar vaselina y con eso se hace la retirada. No se utiliza nada de vinagre, etcétera, ahí en las pestañas, ¿sí? Bueno, entonces el diagnóstico también se hace hallando el piojo o las liendres y el tratamiento es retirar mecánicamente. En algunos casos los pacientes pueden venir a consultar por lesiones o prurito en la región infraumbilical o acá en la región crural, entonces también hay que examinar un poquito a ver si no se trata de un caso de pediculosis pubis, entonces, ¿ok? Y de esta manera entonces finalizamos con las pediculosis, perdón, con las ectoparasitosis, las más frecuentes. Existen algunas otras, pero son un poco más raras. Y bueno, acá agregué una imagen justamente para ver un poquito cómo estas enfermedades tienen bastante tiempo, ¿sí? En un cuadro ahí del siglo XVII, donde se ve a una anciana justamente desparasitando a un niño.
Gracias por su atención y hasta la próxima clase.